Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren súper bien. Muy contenta de compartir un nuevo video tutorial con todos ustedes. Para este proyecto vamos a estar utilizando este material, es macramé, es bien delgadito, viene de 2 milímetros de grosor y lo voy a estar tejiendo con un gancho de 3 milímetros. Vamos a necesitar también una agujita de lana, un botoncito y las medidas de nuestro celular. Para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado, ajustamos y vamos a tejer cadenitas de base, ok. Es importante que esta cadenita sea múltiplo de 4, así que vamos a ir tejiendo de 4 cadenitas en 4 cadenitas hasta que tengamos la medida que tiene nuestro teléfono de ancho, ok. Vamos a ir midiendo nuestra cadenita y recuerden que sea múltiplo de 4. Ok, ya tengo acá 16 cadenitas, vean, tiene la medida exacta de lo que mide mi teléfono de ancho. Entonces, para iniciar la vuelta 1 vamos a agregarle una cadenita, que esta no va a contar como punto, y nos vamos a ir a nuestra última cadenita de base y allí vamos a tejer un punto medio alto. Sacamos, tenemos 3 aritos y pasamos por todos los aritos. Lazada, vamos a la cadenita siguiente y tejemos punto medio alto, siguiente de la misma manera, y así vamos a ir hasta llegar al final de nuestra cadenita de base, tejiendo un punto medio alto en cada espacio. Ok, llegamos acá al final de la cadenita. Entonces en esta última cadena que hicimos, donde hicimos el último punto, vamos a tejer un segundo punto medio alto en el mismo espacio. Vamos a girar de esta manera nuestro tejido y ahora vamos a tejer puntos medios altos en cada una de estas cadenitas, ok, pero por el lado de acá. Vean, acá vamos a la primera cadenita disponible, hacemos punto medio alto, siguiente de igual manera, y así entonces hasta finalizar nuestra vuelta. Bien, llegamos acá al final de nuestra vueltita. Vamos a ubicar el primer punto medio alto que hicimos acá, y en lugar de cerrar con punto deslizado vamos a tejer un punto bajo, ok. Ahora dentro de este punto bajo vamos a colocar nuestro gancho para simular un punto alto en este espacio. Sacamos y pasamos por los 2 aritos allí. Ahora en este mismo espacio donde acabamos de cerrar nuestra vuelta vamos a tejer 3 puntos altos para completar un grupito de 4. Entonces tenemos 2, 3 y 4. Ya tenemos un grupito de 4 puntos. Entonces vamos a saltar 3 espacios, 1, 2, 3, y en el espacio número 4 vamos a tejer otro grupito de 4 puntos altos, todos en el mismo espacio. 1, ok, tenemos 4 puntos altos, saltamos 3 espacios, 1, 2, 3, y en el número 4 nuevamente tejemos un grupito de 4 puntos altos en el mismo espacio. Entonces, como pueden ver, estamos repitiendo la misma secuencia. Vamos a continuar saltando 3 espacios y en el espacio número 4 tejemos un grupito de 4 puntos, nuevamente lo saltamos 3 y así vamos a dar toda la vuelta por acá hasta llegar acá al final. Bien, entonces ya dimos toda la vueltita, vean, hasta ahora tiene esta forma.
Y después del último grupito de 3 puntos, perdón, de 4 puntos, nos deberían quedar 3 espacios disponibles. Y acá tenemos el primer punto que hicimos. Que recuerden que hicimos un punto diferente para simular el primer punto alto. Vamos a cerrar de la misma manera, haciendo un punto bajo. Acá. Colocamos el gancho en este espacio, en este arito que está aquí. Sacamos. Y con estos dos aritos pasamos por allí una lazada y ya tenemos el primer punto alto de lo que sería nuestra vuelta 3. Entonces en este mismo espacio vamos a repetir tejiendo 4 puntos altos, incluyendo este que acabamos de hacer. Tenemos 3 y 4. Entonces fíjense, vamos a saltar todo el grupito de acá, nos vamos a ir al segundo grupito de puntos altos y en el primer punto, en este espacio, allí vamos a comenzar a tejer otro grupito de 4 puntos altos, todos en el mismo espacio. 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces vean cómo va quedando. Saltamos todo este grupito, nos vamos al siguiente grupito de 4 y tejemos otro grupito de 4 puntos altos en el mismo espacio. Entonces, siguiendo esta misma secuencia, vamos a trabajar grupitos de 4 puntos en el primer punto de cada uno de estos grupitos de la vuelta anterior. Así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar al final. Ok, ya terminamos acá con la vuelta número 3. Ven que es una secuencia muy sencilla, muy fácil de seguir. Vamos a continuar repitiendo esta vuelta número 3. Vuelta tras vuelta, vuelta tras vuelta. A medida que vayamos aumentando van a ver el patrón que queda súper lindo. Todos los puntos como en diagonal, que se ve muy bonito. Entonces vamos a continuar hasta que tengamos la medida de altura que tiene nuestro teléfono. Podemos ir midiendo con nuestra fundita y hasta que lleguemos acá a la altura de nuestro celular. Ok, como pueden ver ya tenemos casi listo la medida de altura para el teléfono. Me falta un poquito, pero lo voy a completar haciendo puntos bajos, ¿okay? Para que quede un poco más cerradito acá arriba. Como les dije, a medida que íbamos a ir avanzando se iba a ver esta forma diagonal que queda súper linda. Entonces acá vamos a cerrar tal cual como hemos hecho, con un punto bajo, y así iniciamos la vuelta siguiente. Ahora vamos a tejer un punto bajo en cada espacio, en cada punto de la vuelta anterior, sin estar saltando ningún punto. Ok, así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta, y quizás sea necesario hacer unas 3 o 4 vueltitas. Ok, entonces ya tengo acá 3 vueltitas de puntos bajos. Entonces, antes de cerrar por completo, vean, acá es donde quedé con mi última vueltita de puntos bajos. Vamos a doblar acá a la mitad, buscando que lleguemos acá al centro. Entonces, más o menos por acá, lo que vamos a hacer es tejer puntos deslizados hasta llegar allí donde marcamos el centro. Acá tengo 1, 2, verificamos, ok, acá ya estamos. Entonces cuando ya tengamos nuestro gancho en el centro, aproximadamente vamos a tejer unas 16 cadenitas. Este es como un ojal
para colocar un botoncito en la parte de acá. Acá yo lo tengo, vamos a colocarlo así. Y entonces, bueno, ustedes tienen que calcular allí el largo que quieren hacer el ojal para que les quede su botón. Tengo 3. Acá yo tengo 16 cadenitas, entonces más o menos me va a llegar hasta acá, hasta esta altura, y allí entonces es donde iría mi botón. Entonces a esa altura me parece bien. Vamos a ir entonces al punto que sigue, al siguiente puntito abajo, hacemos un punto deslizado, ok, una cadenita, alamos dejando un trozo de material para camuflar, esconder y así asegurar nuestro tejido. Entonces ahora vamos a esconder con una agujita de lana, nos vamos hacia el lado revés y vamos a esconder este trocito por el tejido de acá. Entonces ahora solo nos queda calcular dónde va a ir nuestro botoncito y coserlo. Eso lo vamos a hacer con una aguja e hilo de coser normal, ¿ok? Bueno, ya tenemos listo nuestro forrito o funda para celular. Vean cómo queda de lindo, súper fácil de hacer y vieron que lo hacemos en muy poco tiempo. Espero les haya gustado este video tutorial. Si tienes alguna pregunta me la dejas saber en los comentarios y recuerda que si este video te ha gustado me puedes dejar un like, un lindo comentario y suscribirte a mi canal activando la campanita para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.